Unidos, Donald Trump, anunció en Miami la política que su gobierno ha decidido aplicar en relación con Cuba. El gobierno cubano emitió por su parte una declaración oficial. También las organizaciones de la sociedad civil cubana han hecho pronunciamientos. El presidente de los Estados Unidos aprobó, entre otras, las siguientes medidas: la prohibición de las relaciones económicas, comerciales y financieras de las compañías estadounidenses con compañías cubanas relacionadas con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. La prohibición de los viajes individuales de los ciudadanos estadounidenses en la categoría de intercambios pueblo a pueblo y una mayor vigilancia sobre el resto de los viajeros. También la revisión de todos los programas subversivos contra el orden constitucional en Cuba, supuestamente para asegurar su efectividad. Asimismo, la derogación de la directiva presidencial emitida por el presidente Barack Obama en octubre del 2016, que, siendo profundamente injerencista, destinada a alterar el orden constitucional de la República de Cuba, sin embargo, reconocía la independencia, la soberanía y la autodeterminación de nuestro país, al gobierno revolucionario cubano como un interlocutor legítimo e igual, y también proponía una relación civilizada destinada a beneficiar a ambos pueblos. Aquella directiva, ahora derogada, también declaraba al bloqueo como una política fracasada que no había funcionado, que no había cumplido sus objetivos y que debía ser eliminada. Todo esto fue anunciado en el teatro llamado Manuel Artime. Manuel Artime fue el jefe civil de la brigada mercenaria que invadió a nuestro país en Playa Girón o Bahía de Cochinos. Fue en un grotesco espectáculo, salido de la Guerra Fría, ante un reducido auditorio compuesto por viejos esbirros y ladrones de la dictadura de Batista, mercenarios de la brigada de Playa Girón, terroristas, politiqueros y vividores. El presidente Trump saludó por su nombre a algunos de ellos, se rodeó de otros en el momento de la firma o los tuvo a su lado. Entre ellos, a un terrorista detenido en 1995 en California con un arsenal de armas para realizar actos violentos, que estuvo involucrado en un atentado contra el presidente Fidel Castro Ruz en 1997. Otro fue parte de una infiltración armada a Cuba en 1974. Un tercero fue el autor de acciones terroristas y ataques piratas en el mar contra pescadores cubanos entre 1972 y 1975. También estuvo la esposa de un sargento torturador de la dictadura de Batista, designado precisamente por el periódico The New York Times por el conocido terrorista Posada Carriles. En una entrevista, Posada Carriles fue el autor, como se conoce, de la explosión en pleno vuelo de un avión civil de Cubana de Aviación en 1976, el primer acto terrorista contra una aeronave en vuelo. Este Posada Carriles declaró al New York Times, y este publicó, que esta persona que estuvo al lado de Trump en la ceremonia fue uno de los que financió la cadena de bombas contra objetivos turísticos en Cuba que explotaron en 1977. Varios de estos personajes trabajaron en su momento para la CIA norteamericana. Protesto ante el gobierno de los Estados Unidos por este escarnio y lo emplazo a confirmar o a desmentir si estos terroristas que he mencionado estuvieron al lado o no del presidente
Trump. Es un escarnio al pueblo cubano, al mundo y a las víctimas del terrorismo internacional en todas las latitudes. Cuando el presidente de los Estados Unidos en ese show aludió al padre del desafinado violinista que interpretó el himno de los Estados Unidos, omitió decir que el capitán Bonifacio Asa, mencionado reiteradamente por el presidente de los Estados Unidos, asesinó directamente a los jóvenes Carlos Díaz y Orlando Carvajal durante los finales de la dictadura de Batista y participó personalmente en el asesinato del conocido luchador revolucionario Frank País, también de su compañero Raúl Pujol y en otro momento del hermano menor de solo 19 años de Frank País. Es una ofensa que nuestro pueblo no podrá olvidar. Completaron el público de relleno algunos agentes extranjeros que dentro de Cuba son pagados por agencias del gobierno de los Estados Unidos. Son nuevos mercenarios. Fue indignante ver a ese público anexionista y platista responder a cada frase contra Cuba coreando USA, USA. Sin dudas, la política del presidente Trump marca un retroceso en las relaciones bilaterales. Así lo reconocen innumerables voces dentro y fuera de los Estados Unidos que mayoritariamente están expresando un rotundo rechazo a los cambios anunciados. Anticipo que dichas medidas afectarán las relaciones del gobierno de los Estados Unidos con la América Latina y el Caribe y dañarán gravemente la credibilidad de su política exterior. Estas medidas impopulares, francamente impopulares, ignoran el apoyo mayoritario al levantamiento del bloqueo y a la normalización de relaciones con Cuba por parte de miembros del Congreso norteamericano, muchos de ellos republicanos, del sector empresarial, de las organizaciones diversas de la sociedad civil norteamericana, de la emigración cubana, la prensa, las redes sociales y en general la opinión pública. El presidente Trump, nuevamente mal asesorado, que había perdido el voto de los cubanos en los condados de mayor concentración de residentes cubanos durante la elección presidencial en la Florida, perdió el voto cubano en la Florida, toma decisiones que solo favorecen intereses mezquinos de una envejecida y extremista minoría de origen cubano y de un puñado de políticos. Cualquier análisis mesurado lleva a anticipar que, como en el pasado, las medidas anunciadas no cumplirán los objetivos que se proclaman, sino lo contrario. Restringirán las libertades de los ciudadanos estadounidenses, costarán más dinero a los contribuyentes. Dichas medidas desconocen también la opinión abrumadoramente mayoritaria del pueblo cubano, que desea tener una mejor relación con el pueblo estadounidense. Provocarán daños humanos y privaciones, afectarán a las familias cubanas, traerán daños económicos no solo a las empresas estatales en Cuba, sino también a las cooperativas y a los trabajadores por cuenta propia o privados. Dañarán especialmente a los trabajadores por cuenta propia o privados. Harán daño también y aumentarán la discriminación contra la emigración cubana asentada en Estados Unidos. Parece infantil la predicción de que con esta política podrían separar al pueblo del gobierno o a los ciudadanos de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, que son el pueblo uniformado. Al contrario,
Estas medidas refuerzan nuestro patriotismo, nuestra dignidad, nuestra decisión de defender por todos los medios la independencia nacional en el espíritu de José Martí, Antonio Maceo y Fidel Castro Ruz.